Continuamos en Noticias Globovisión Economía y como les comentaba vamos a conversar con Antonio Ecarri, él es presidente de la Fundación Arturo Uslar Prietti y ellos recientemente han tenido la iniciativa de llevar a cabo un diplomado en lo que es economía social de mercado y esto inició el pasado viernes. Queríamos consultar cuál es la expectativa que tienen ustedes de este diplomado, a quiénes está dirigido y cómo se llevaría a cabo. Pero primero le doy la bienvenida aquí en el programa. Buenas tardes. Encantado de estar contigo, Mariana, y gracias por la oportunidad que nos dan. Bueno, la verdad es que los venezolanos sabemos ya lo que no funciona, Mariana. Existe definitivamente un modelo que nos condena a la pobreza, a la miseria, y definitivamente hay que sustituirlo. Y hay que salir de ese modelo y por las vías políticas. Sabemos que este gobierno ya no hay manera que rectifique, el loro viejo no aprende a hablar y necesitamos resolver. Pero también nos preocupa no solamente la salida del gobierno, sino la entrada. Es decir, nos preocupa también cuál es el nuevo modelo económico que debe regir a Venezuela en un nuevo escenario económico mundial. Sabemos los cambios que se están dando en el tema del mercado petrolero, eso nos va a afectar nuestros ingresos y se está acabando un ciclo que ha durado 80 años. Desde 1936 hasta hoy, Venezuela fue un país dependiente absolutamente de la renta petrolera y los venezolanos estamos obligados a reinventarnos. Y esa reinvención pasa definitivamente por una reorientación del modelo económico. ¿Y qué nos hemos buscado? Pues nos hemos buscado las experiencias más exitosas que naciones que tuvieron momentos muy difíciles, que quedaron prácticamente destruidas, tuvieron un modelo económico de reconstrucción, un modelo económico que puede además llamar a muchísimas fuerzas de distintas ideologías al consenso nacional. Entonces la Fundación Uslar Prietti no nos podíamos quedar con los brazos cruzados frente a esta realidad. ¿Y qué buscamos? Primero, encontramos una gran tesis, que es la tesis de la economía social de mercado, que no es el liberalismo absoluto, sino ni tampoco es este socialismo decimonónico atrasado, sino es un modelo de centro donde pueden coincidir y donde, por ejemplo, los alemanes, fue el modelo además que Erich Erhard, que fue el gran promotor de la transformación y del milagro alemán, logró que socialdemócratas, demócratas cristianos, liberales moderados y también progresistas moderados podían encontrarse en un solo modelo económico y unificar esfuerzos para rescatar al país. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con este diplomado? Estamos buscando y estamos consolidando a los nuevos conductores de república, que es una cosa muy distinta a temas que tienen que ver con meramente de gobierno. Es que es el problema grueso del Estado venezolano, que no estamos nunca atacando las causas, sino que hablamos de las consecuencias. Entonces, en razón de eso, hemos creado este diplomado, lo hemos hecho en alianza con la Universidad Central de Venezuela, lo coordina además un profesor extraordinario, un economista de primera como el profesor Roberto Casanova, y ahí quienes han venido estando y quienes están participando, diputados de la Asamblea Nacional de distintas corrientes políticas, desde diputados como Adriana de Elías de Primero Justicia, como diputados como Leonardo Renaud de Avanzada Progresista, el concejal metropolitano Adolfo Padrón, que es de Acción Democrática, Negal Morales, que es el representante de Acción Democrática ante la MUD, pero también hay líderes de Voluntad Popular, hay líderes social cristianos, hay líderes de todas las ideologías políticas que coinciden en un modelo económico de centro. Pero además de eso, hay líderes populares, líderes de parroquias del municipio Libertador que han estado muy activos en este tema y factores de la sociedad civil que son importantísimos. Por ejemplo, en eso participa Hugo Cando. Hugo Cando es el líder de todo el transporte público del oeste de Caracas. Entonces, lograr ese público y lograr con excelentes profesores construir un modelo económico que definitivamente saque a Venezuela de este desastre al que nos ha llevado el socialismo del siglo XXI. Quisiera consultarle una inquietud que se me presenta cuando le escucho decir que se ha presentado en este modelo del socialismo del siglo XXI. En este momento quizás se ha profundizado algo que viene, como usted bien señala, de muchos gobiernos atrás, porque señala que la situación no es de hoy, viene arrastrándose de muchísimos años. Cuando llega la era del chavismo, se dijo que lo que había hecho ADE y Acción Democrática y COPEI era arrastrar la economía a niveles donde solamente las élites tenían acceso a los beneficios que se obtenían de la renta petrolera. Cuando llega el chavismo se dice que se le va a otorgar la riqueza a quienes han estado desfavorecidos o menos favorecidos de esta riqueza. En este momento usted habla de llegar a un centro
sería incluirlos a ambos. Entonces todos estaban equivocados. Por eso la intención de este diplomado de llegar a una economía o a un modelo económico de centro. Bueno, sin embargo, se me presenta otra inquietud y es que vemos que esto estaba pasando recientemente en España. Lo vimos hace una semana en las elecciones generales en España, cuando veíamos que se presentaba el modelo de centro como esa alternativa entre la izquierda y la derecha. Sin embargo, no fue atendida por la población. ¿Por qué? Estas medidas de centro no logran llegarle a nadie. No, fíjate que esto hay que estar con mucho cuidado. La economía social de mercado es también un fundamento, tiene fundamento capitalista. Exacto. Y tiene un fundamento capitalista que nos aleja de esta izquierda radical que fue derrotada ahorita en España. Cuando tú sumas las fuerzas del Partido Socialista Obrero Español, más el Partido Popular Ganador y más la fuerza de Ciudadanos, eso te da un bloque mucho más grande. Y por supuesto que es el bloque que derrotó la tesis de Angela Merkel en Alemania, la tesis del modelo económico alemán terminó derrotando al fracaso socialista de Grecia. Pero es ese socialismo atrasado, ese socialismo que ya no da para más, ese socialismo que no cabe efectivamente en la economía social de mercado porque son los generadores de este desastre. Ellos llegaron en 1999 mintiéndole al país, porque lo que crearon ahora fue una sociedad de élite. Ahora resulta, ayer mismo estaba sentado con los vecinos del casco de La Pastora y ellos me decían que ellos no tienen derecho a CLAP. Y no tienen derecho a CLAP, ¿por qué? Porque ellos y que supuestamente son clase media. Y cuando lo puse en el Twitter, de inmediato los vecinos de San Bernardino me copiaron y los vecinos de la Candelaria me decían lo mismo. Y una vecina de la urbanización Mecedores, Las Mercedes en Guatire, me decía, a mí tampoco me llega esto. Pero ¿por qué hay CLAP? Pero sí hay a quienes le llega. Pero muy pocos, Mariana, muy pocos, porque al final los CLAP es un ejemplo más de lo que es la discriminación política y la ineficacia. Es decir, eso no va a funcionar. En Venezuela el modelo no funciona. ¿Y no funciona por qué? Primero, porque el Estado se metió en la producción y acabó con la producción. Ahora el Estado se mete, el gobierno se mete en la distribución y tampoco va a funcionar. Esos son modelos que están absolutamente caducos. No sirven. Entonces, frente a esto, ¿qué proponemos nosotros? Economía social de mercado, libertades económicas, pero con un Estado que no es un Estado actor, porque nadie se juega, no se mete en un juego de fútbol, Mariana, tú no te vas a poner a meter en un futsal femenino donde el árbitro sea el delantero y el portero del equipo contrario. Es decir, son las reglas del sentido común. ¿Qué propone la economía social de mercado en sus reglas más amplias? Libertades económicas, respeto a la propiedad privada, el respeto a la iniciativa, pero con un Estado promotor, un Estado que además garantiza la igualdad de oportunidades y que por supuesto tiene como principal bandera la educación. Y por eso además es que me entusiasmo yo muchísimo con esta tesis que propone que el surgimiento de una clase emprendedora, la libertad económica, la libertad total hacia la economía, pero con un Estado que genera igualdad de oportunidades para que los ciudadanos estén preparados para esa competencia. Y esa competencia se da a través de la transformación educativa, que tiene que ser el pivote fundamental de un nuevo modelo económico para Venezuela, que es la educación. ¿Cómo entran en esa economía social de mercado que, como usted señala, tiene unos parámetros capitalistas netamente, porque son la generación de riqueza, básicamente? Claro. Generación de riqueza que no tiene que ser mala, que puede ser invertida en la población. Entonces, le pregunto, en este diplomado que ustedes están llevando a cabo, la idea es enseñarle a las personas o a los actores que deben llevar a cabo o tomar este tipo de decisiones, cómo tomarlas de manera de no desplazar a sectores de la población que, como bien decía, en algún momento el chavismo habían estado excluidos. Y que ahora están más excluidos porque la pobreza que aumentó, los índices de pobreza están absolutamente reventados. Si tú tomas el sueldo de cualquier profesional de clase media, incluyendo el tuyo, Mariana, te vas a dar cuenta que también estás dentro de los estándares de pobreza de las Naciones Unidas. Aquí este sistema abolió a la clase media, porque lo que abolieron no es la asamblea, es la clase media, lo que están aboliendo, y por supuesto están acabando y llevando a las clases populares a un escenario de pobreza extrema. Entonces urge cambiar ese modelo, pero este modelo es un modelo que propone las libertades económicas, pero tienes a un Estado que está garantizando permanentemente la igualdad de oportunidades. Son ideas liberales, sí, son ideas liberales, pero ideas liberales con un contenido social, pero que te alejan también de ese liberalismo extremo,
¿Por qué? Porque vienen con programas sociales, pero que realmente se ocupen de la dignificación del ser humano y no solamente programas asistencialistas. A la gente no solamente, ya vemos que todo esto que te viene, un fracaso de 17 años con todo y misiones. Hay algunas misiones que dieron algunos títulos educativos, sí, es verdad, eso hay que reconocerlo, pero se quedaron en el título, faltó la calidad de la educación en todo esto. Entonces, ¿cuáles son las tareas que tenemos pendientes? Uno, entre todos analizar y construir un nuevo modelo económico para Venezuela basado en las experiencias más exitosas del mundo, Alemania, Japón, la propia recuperación de países de América Latina. Ahí está el éxito, o buscar el éxito, no los modelos fracasados, por Dios. Claro, sino tenemos que buscar allí. Se trata de copiar modelos o de tomar ideas. Tomar ideas, que han tenido éxitos en algunas de sus propuestas económicas y han logrado surgir. En América Latina es un ejemplo de muchas de estos. Perú logró avanzar en una crisis económica bastante profunda y ahora son logró salir adelante y es una de las primeras economías de América Latina, así es. Y fíjate que México, a pesar de ser productor de petróleo, exportador de petróleo, pues resulta ser que ahora México no está decreciendo. Venezuela hoy tiene el peor desempeño económico de todos los países de la OPEP. Es decir, algo malo estamos haciendo. Entonces, y algo bastante malo por lo demás. Pero ahora que sí, quisiera consultarle, ¿cómo podría participar el Estado en garantizarle oportunidades a todos los sectores que integran en esta sociedad sin intervenir directamente? Haciéndose eficiente en las áreas más estratégicas, Mariana. ¿Cuáles son esas áreas estratégicas? Educación. Siendo muy eficiente en educación. ¿Tú crees que el Estado venezolano, y esto es una cosa que decía Uslar Pietri, el problema es que siempre atacamos las consecuencias y no atacamos las causas? Tenemos un Estado que tiene a la sociedad de rodillas, una sociedad que está clamando por una bolsa de comida, por Dios. Eso es una sociedad ya de mendigos. Ahora, ¿qué tenemos que cambiar nosotros? Devolverle la dignidad al venezolano y que el venezolano tenga la posibilidad de adquirir diversos productos, porque tú produces una marca, el otro produce otra y el otro produce otra, y estimular competencia, eso estimula la libertad económica. Pero ¿dónde tiene que estar el motor igualador? El motor igualador está en la educación, en darle igualdad de oportunidades a todos, que el niño de Carapita se me esté formando en la misma calidad educativa que un niño de Chacao. El Estado no tiene que ser dueño de areperas, de tiendas de electrodomésticos, de supermercados. Eso no tiene para que el Estado me estarse metiendo en eso. ¿Dónde debe ser eficiente el Estado? En las escuelas, construyendo nuevas y mejores escuelas, transformando los contenidos y además teniendo una educación que hay una tarea que es fundamental, que la tenemos pendiente, que es la dictar un nuevo plan de desarrollo nacional que sustituya al desastre del plan de la patria. Ese plan de la patria tiene que ser sustituido por un nuevo plan nacional de desarrollo y la educación y los contenidos de la educación tienen que estar alineados con eso. ¿Qué significa? Que si necesitamos ingenieros petroleros, necesitamos para reactivar nuestra industria, pero necesitamos también expertos en turismo, gerencias de hoteles, de servicios públicos, tenemos áreas importantes como los puertos, es decir, todas esas áreas tienen que ser desarrolladas, pero bajo un esquema de un nuevo modelo económico. Y este diplomado que estamos haciendo en la Fundación Uslar Pietri es un diplomado que quiere acercar a los distintos actores, tanto políticos de la sociedad civil, para la construcción de ese nuevo modelo económico que nos saca definitivamente de este atraso en que quedamos los venezolanos. Si usted además tuviese que dentro de este diplomado incluir algún error del pasado que no fuese de este gobierno, ¿qué incluiría para que no se repita en un futuro? Bueno, yo te voy a decir, yo incluiría los aciertos de la política económica del presidente Pérez, pero con una eficiente política de comunicación, una eficiente y más clara política social. Ese tipo de cosas. Incluiría cosas como la apertura petrolera, revisar de nuevo los nuevos criterios de apertura petrolera del presidente Caldera, pero con una mejor y más eficiente política social enfocada en la educación. ¿Qué rescataría de este modelo? De este modelo tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posibles, pero con calidad y con eficiencia, y no sencillamente tener un Estado totalitario que tenga a la sociedad de rodillas. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Era Antonio Ecarri, presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri.